El sol caía implacable sobre la Ciudad de México aquel mediodía, haciendo que el aire se volviera espeso y el pavimento del mercado de San Juan respirara un calor sofocante que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Miguel empujaba su carrito cargado de frutas frescas mientras se ajustaba la gorra con gesto cansado y se limpiaba el sudor con el antebrazo. Era un hombre de poco más de 40 años, de piel morena curtida por años bajo el sol, con las manos marcadas por el trabajo y una mirada en la que se adivinaba el peso de la costumbre. Llevaba media vida vendiendo en el mismo lugar, saludando a los mismos rostros, escuchando los mismos regateos que llenaban las mañanas del mercado. Su vida seguía un ritmo tan predecible que parecía escrita por alguien sin imaginación. Nada lo sorprendía ya. Hasta que lo vio. Junto a una columna gris, manchada con grafitis viejos y papeles pegados, un hombre delgado estaba sentado en la banqueta. Su barba crecida ocultaba parte del rostro, los pies descalzos descansaban sobre el asfalto caliente, y sus ropas, gastadas y sucias, hablaban de días duros bajo el sol. Entre sus manos sostenía un trozo de cartón reciclado, sobre el cual se leía, en letras azules torcidas, una simple pregunta: ¿tienes algo de comer? No pedía dinero, ni extendía la mano como otros. Solo observaba en silencio, con una calma extraña, como si ya no esperara nada del mundo. Miguel sintió un nudo en el estómago y apretó el paso, evitando cruzar la mirada. Sabía que si lo hacía, sería imposible fingir indiferencia. Pero el hombre levantó la vista justo en ese momento y lo miró directamente, con unos ojos profundos que parecían conocerlo. Entonces habló, con una voz suave, casi rota: tú tienes lo que yo perdí, una familia. Miguel se quedó helado, como si esas palabras le hubiesen golpeado el pecho. Lo miró sin entender. ¿Cómo podía ese desconocido saber algo tan íntimo? Porque, aunque tenía a Carmen, su esposa, y a sus 2 hijos, Daniel y Sofía, hacía tiempo que sentía que algo se había quebrado entre ellos. La rutina, las deudas, las discusiones pequeñas que se volvían grandes, habían hecho que la casa que antes era su refugio ahora se sintiera ajena. Miguel volvió al puesto con el corazón inquieto. Intentó concentrarse en su trabajo, pero no podía. Cada vez que acomodaba una piña o pesaba unas mandarinas, veía en su mente los ojos del hombre del cartel. ¿Por qué me dijo eso?, pensaba. ¿Era un truco? ¿Algún loco más queriendo llamar la atención? Pero había algo distinto en él. No olía mal, no hablaba sin sentido, y tampoco pedía dinero. Solo comida. Y sus palabras seguían resonando como un eco imposible de apagar. Cuando terminó la jornada, en lugar de tomar el metro, Miguel decidió volver caminando. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo siguió el impulso. Al llegar al mismo sitio, lo encontró todavía allí, en la misma posición, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Tienes hambre?, preguntó Miguel, sin saber de dónde le salían esas palabras. El hombre levantó la cabeza y sonrió con una serenidad que desconcertaba. Me llamo Jesús, dijo con voz tranquila, y no te preocupes, no estoy loco. Miguel soltó una risa nerviosa, intentando disimular la incomodidad. Eso mismo dicen todos los locos, respondió medio en broma. Jesús también rió, pero su risa no tenía burla, había en ella algo limpio, una paz que desarmaba cualquier defensa. Miguel abrió su mochila y sacó una torta envuelta en una servilleta de papel. Se la tendió. Jesús la recibió con manos temblorosas y ojos agradecidos. Gracias, dijo, con un tono tan sincero que Miguel no supo qué responder. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Miguel lo observó unos segundos y, antes de pensarlo demasiado, preguntó, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Jesús masticó un pedazo de pan y contestó despacio, como quien suelta una verdad aprendida con dolor, porque a veces uno tiene que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Miguel se quedó mudo, sintiendo que aquellas palabras le desnudaban el alma. Había algo en ese hombre que lo hacía ver su propia vida desde otro ángulo.
Antes de despedirse, Jesús levantó la vista y dijo con calma, «Te volveré a ver, Miguel». Él no recordaba haberle dicho su nombre. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dio media vuelta y se alejó, acelerando el paso, con el corazón latiendo fuerte. No quiso mirar atrás. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado, algo pequeño pero poderoso, como una semilla de duda o de esperanza. Esa noche apenas probó la cena. Mientras miraba a su familia sin decir palabra, no podía sacarse de la cabeza aquella voz que le había dicho, «Tú tienes lo que yo perdí». El arroz con pollo que Carmen había preparado aquella noche tenía el mismo sabor de siempre, ese toque casero que llenaba la casa de aroma y calor familiar. Pero algo en el cuerpo de Miguel no encontraba sosiego. Masticaba despacio, como si cada bocado pesara, mientras observaba a Daniel y Sofía hablar entre risas sobre lo que había pasado en la escuela. Carmen lo miró un instante y, notando su silencio, preguntó con tono suave pero atento, ¿todo bien en el mercado? Sin dejar de servir agua de Jamaica en los vasos, lo observó con una mezcla de ternura y sospecha. Miguel asintió con la cabeza sin agregar una palabra. Ese silencio, sin embargo, decía más que cualquier respuesta. Carmen lo conocía demasiado, su marido no era hombre de discursos, pero sí de miradas que revelaban lo que su boca callaba. Y aquella noche, en su gesto había algo distinto, algo que ella no supo nombrar. Cuando terminaron de cenar, Miguel se ofreció a sacar la basura. Caminó hacia la cocina con una prisa extraña, tomó una torta envuelta en servilleta, la metió dentro de una bolsa de plástico y la ocultó entre los restos del día. Su respiración se aceleró apenas un poco, lo suficiente para delatar que sabía que aquello no era del todo correcto. Salió de casa empujando el bote con un gesto tranquilo, pero en vez de ir hacia la esquina de siempre, tomó el camino contrario, repitiéndose mentalmente, «Es solo comida, no hago nada malo. No tengo por qué decirle nada a Carmen». Aún no. Al llegar al lugar donde había visto por primera vez a Jesús, lo encontró tendido sobre unos cartones viejos, cubierto con un saco de manta que apenas le protegía del frío. El hombre abrió los ojos al escuchar los pasos, y con una voz débil pero segura, murmuró, «Sabía que volverías». Miguel sintió un estremecimiento, pero no contestó. Se acercó, sacó la bolsa y una botella de agua, y se la tendió con discreción. «Toma, está fresca», dijo, evitando mirarlo directamente. Jesús la tomó con un gesto de gratitud que no necesitó palabras. Antes de abrirla, preguntó, «¿Por qué lo haces, Miguel?» Él respiró hondo. «Ni yo mismo lo sé. Supongo que no podía sacarte de la cabeza». Jesús asintió despacio y empezó a comer con calma, saboreando cada bocado como quien agradece más que el alimento. Miguel se sentó a unos metros, junto a una maceta rota, observando cómo la avenida seguía su ritmo nocturno. El sonido distante de una patrulla, el chillido de los frenos de un camión, la brisa tibia que traía polvo y cansancio. Era una noche común en la ciudad, pero algo en el aire le resultaba diferente, como si lo cotidiano tuviera un nuevo peso. De pronto, Jesús habló sin levantar la vista. Antes tenía un trabajo, una vida como cualquiera. Pero todo puede cambiar en un segundo. Uno cree que controla su destino, hasta que el destino te enseña que el control no existe. Miguel lo escuchó en silencio, sin saber si debía creerle o no. Aún así, en la serenidad de su voz había una verdad que no podía ignorar. Le inspiraba respeto, sin saber por qué. Cuando regresó a casa, Carmen estaba en la sala viendo televisión. Giró la cabeza apenas, sin quitar la vista de la pantalla, y dijo, «¿Por qué tardaste tanto con la basura?» Miguel tragó saliva. «Había vecinos afuera, me puse a platicar un poco». Pero antes de que terminara la frase, Carmen agregó, «¿Y esa bolsa que dejaste en la cocina?» El corazón de Miguel dio un vuelco. «Era solo una torta», dijo, intentando sonar natural. «Pensé en regalarla, sobraba comida». Carmen apagó el televisor y lo miró con expresión tensa.
¿A quién se la diste? A un hombre que vive en la calle. No pide dinero, solo comida. ¿Y ahora te dedicas a eso?, replicó ella con una mezcla de ironía y cansancio. ¿A repartir comida a extraños mientras aquí apenas alcanza para pagar la renta? Miguel se pasó la mano por el rostro. No es así, Carmen. Solo fue una vez. Una vez, respondió ella, elevando el tono. ¿Y si ese tipo es peligroso? ¿Si empieza a seguirte o averigua dónde vivimos? Miguel bajó la voz. No es un loco, Carmen, es diferente. Tiene algo que no sé explicar. Todos tienen algo cuando quieren algo, gritó ella con enojo. Y tú, como siempre, queriendo salvar al mundo cuando ni siquiera sabes si llegaremos a fin de mes. El silencio llenó la habitación como una sombra. Miguel no se defendió. Sabía que en parte tenía razón, pero dentro de él había algo que lo empujaba a seguir. Carmen suspiró, bajando el tono. Solo te pido que tengas cuidado, por nosotros, por los niños. Miguel asintió, sin decir palabra, aunque en su interior la decisión ya estaba tomada. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina de siempre, pero el peso en su pecho crecía con cada amanecer. Cada mañana, al despedirse de Carmen y de los niños, escondía una torta entre sus cosas. Y cada noche regresaba con más silencios y menos palabras. No era solo para evitar discusiones. Era porque algo dentro de él había empezado a cambiar, aunque todavía no entendía del todo qué era como si algo dentro de Miguel estuviera despertando lentamente, transformándose sin que él pudiera entender del todo qué era lo que lo movía. No sabía explicarlo con palabras, solo lo sentía, profundo, inevitable. Jesús lo esperaba cada día en el mismo rincón del mercado, siempre con ese aspecto más frágil, el cuerpo delgado, los ojos cansados, pero conservando esa serenidad inquietante que tenía el poder de atraer y descolocar al mismo tiempo. A veces hablaban de cosas sin importancia, del clima impredecible, de los puestos que abrían al amanecer, del ruido constante de la ciudad. Otras, en cambio, Jesús soltaba frases que dejaban a Miguel con la mente suspendida, frases simples, pero que sonaban a verdad. El amor verdadero no tiene condiciones, le dijo una tarde, por eso asusta tanto. Miguel no respondió, solo se quedó mirando el suelo, sintiendo que aquellas palabras lo atravesaban sin remedio. Una tarde, al regresar a casa, encontró a Carmen en el comedor, sentada frente a la mesa con el ceño fruncido. Entre sus manos tenía una torta envuelta en servilleta, abierta como una prueba que no necesitaba explicación. ¿Esto es lo que escondes en tu mochila?, preguntó sin levantar la voz, pero con un tono que helaba el aire. Miguel sintió como un nudo le apretaba el estómago. «¿Revisaste mis cosas?», murmuró, casi sin fuerza. «Sí», respondió ella con frialdad. «Porque lleva semanas extraño, distante, mintiendo, llegando tarde, pensé cualquier cosa, pero jamás esto». Alzó la torta. ¿Otra vez para ese hombre? Miguel respiró hondo, sabiendo que ya no había forma de ocultarlo. «Sí», respondió al fin. «¿Y cuántas veces más piensas hacerlo?», insistió Carmen, con una mezcla de rabia y tristeza. «No lo sé, Carmen, no las cuento, solo siento que tengo que hacerlo, tienes que hacerlo», repitió ella, incrédula. «¿Y nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros en todo eso? Tú sabes cuántas veces quise ayudar a alguien, y no lo hice, por proteger esta familia». Miguel bajó la mirada. «No es una competencia de sacrificios, Carmen, es solo comida, un gesto pequeño, ¿y qué sigue después?», replicó ella. «¿Le vas a dar tu tiempo? ¿Tu confianza? ¿Tu fe?». «Tal vez», dijo él sin pensarlo, y esas palabras encendieron algo dentro de ella. Carmen se levantó de golpe, con el rostro lleno de enojo y dolor. «No lo conoces, Miguel. No sabes quién es. Y mientras tú crees que lo ayudas, ese hombre te está robando la cabeza. No me importa si habla bonito o parece un santo.
Es un desconocido. Miguel guardó silencio. Carmen lo miraba con los ojos húmedos, entre la rabia y el miedo. Estoy harta de que siempre pongas a otros por encima de nosotros. Primero tu mamá, después tu hermano, ahora este hombre. Esto no es igual, Carmen. Claro que no es igual, replicó ella, conteniendo el llanto, porque a ellos al menos los conocías. A este ni siquiera sabes cómo se llama realmente. Miguel se acercó despacio, intentando no romper el frágil silencio que los separaba. Pero sé lo que me hace sentir, y eso sí lo reconozco. Hace mucho que no sentía algo así. Algo que me parece correcto. Carmen lo empujó con suavidad, más dolida que furiosa. No me vengas con eso, Miguel. No uses a ese hombre como excusa para escapar de lo que pasa aquí. ¿Quieres salvarlo porque no puedes salvar lo nuestro? Miguel no respondió. Su silencio confirmó lo que ninguno se atrevía a decir. Esa noche durmieron de espaldas, separados por un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Al amanecer, Miguel se levantó antes de que el sol asomara, con la intención de ir a buscar a Jesús. Pero cuando llegó al sitio habitual, no había nadie. Solo quedaban los cartones viejos, el saco de manta y una nota escrita con letras torcidas que el viento movía con suavidad. A veces hay que desaparecer para que otros entiendan su necesidad. Miguel la leyó una y otra vez, sin poder apartar la vista. Sintió un vacío hondo, una mezcla de frustración y desconsuelo que lo desbordaba. Regresó al mercado sin apetito, con el alma pesada, como si le hubieran arrancado algo que no sabía nombrar. Durante el día, miró cada esquina, cada sombra, esperando reconocer aquella figura delgada. Preguntó a los otros vendedores, a los limpiabotas, a los que dormían cerca del mercado. Nadie había visto nada. Nadie sabía de quién hablaba. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo oscuro, sintiendo como el remordimiento se le metía en los huesos. Y en medio de la oscuridad, una sola idea le atravesó la mente: tenía que encontrarlo. Los días siguientes, volvió una y otra vez al mismo lugar, con la esperanza de verlo, de escuchar su voz. Pero no había ni rastro. La ausencia de Jesús se le volvió una sombra persistente, una presencia invisible que lo acompañaba a todas partes. Cada vez que pasaba por aquella esquina, sentía una punzada en el pecho, una especie de vacío que no lo dejaba respirar del todo. No sabía que, mientras él buscaba con desesperación, alguien más ya había empezado a notar su insistencia, observándolo en silencio, desde algún punto donde él jamás habría imaginado. Daniel, su hijo mayor, de apenas 13 años, lo había seguido una de esas tardes sin decirle nada a nadie. Caminó detrás de su padre, manteniendo la distancia, observando en silencio cómo Miguel recorría las calles con una mezcla de ansiedad y esperanza, mirando en cada esquina, preguntando a los vendedores, deteniéndose de pronto como si esperara una señal que solo él pudiera entender. Lo vio quedarse quieto, mirando al vacío por largos minutos, con los hombros caídos y una expresión que Daniel nunca le había visto antes. Cuando regresaron a casa, el muchacho no dijo palabra, pero en su mente quedó una inquietud difícil de borrar. Sofía, en cambio, era distinta. Tenía 10 años, pero una madurez que sorprendía a todos. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen a doblar la ropa limpia, levantó la mirada y preguntó en voz baja, casi como quien teme interrumpir algo delicado: «Mamá, ¿por qué papá anda tan serio últimamente?» Carmen soltó un suspiro largo antes de responder. «Son cosas de adultos, hija. Tiene que ver con un señor que estaba en la calle». La niña se quedó callada unos segundos y luego dijo: «Yo lo vi». Carmen giró, sorprendida. «¿Qué dijiste?» «Sí, lo vi. Un día que fui al mercado con papá. Estaba descalzo y tenía un cartel. Papá le dio de comer». Carmen se quedó muda. No esperaba que sus hijos supieran de eso. «No te asustes, mamá». «No me dio miedo», continuó Sofía con voz tranquila. «El señor hablaba bonito». «¿Te habló?»,
preguntó Carmen, incrédula. Sí. Me dijo que la familia es lo más grande que uno puede tener, y que hay que cuidarla con todo el corazón. Carmen tragó saliva. Aquellas palabras no sonaban al azar. Había en ellas una intención, algo más profundo. En ese momento empezó a comprender por qué Miguel no podía dejar de buscar a ese hombre. Esa noche, mientras Sofía dibujaba en la sala, Daniel se acercó con gesto serio. ¿Sabías que papá anda buscando al señor ese?, le preguntó. Sí, respondió ella sin levantar la vista, concentrada en su dibujo. ¿Y no te parece raro?, insistió él, cruzando los brazos. No, contestó la niña con calma. Creo que papá siente que ese señor necesita ayuda. Pero nosotros también la necesitamos, replicó Daniel, con una rabia contenida. Mamá está enojada, la casa se siente rara y él anda afuera, buscando a un desconocido. Sofía dejó el crayón sobre la mesa, lo miró a los ojos y dijo en voz baja, tal vez no está buscando a ese hombre, Daniel. Tal vez está buscando otra cosa. ¿Qué cosa?, preguntó él. Paz. Al día siguiente, mientras Miguel limpiaba las frutas en su puesto, notó la presencia de sus hijos a unos metros. Estaban allí, observándolo, con esa mezcla de timidez y determinación que solo los niños tienen cuando han tomado una decisión. Se acercaron despacio. Papá, dijo Daniel, queremos ayudarte. Miguel se sorprendió. ¿Ayudarme con qué? Con el señor que estás buscando, intervino Sofía, el que se llama Jesús. Miguel sintió un nudo en la garganta. Su voz se quebró un poco al hablar. ¿Cómo saben ustedes eso? Te vimos, papá, dijo Daniel. Y yo hablé con él, agregó Sofía. Fue amable, no parecía loco. Miguel se agachó, los tomó de las manos con fuerza. Escúchenme, hijos. Ese hombre, no sé quién es en realidad, pero desde que lo conocí, algo dentro de mí cambió. No lo busco por él, lo hago porque me hace sentir que todavía puedo hacer algo bueno, algo que tenga sentido. Daniel lo miró fijamente. ¿Y nosotros podemos ayudarte? Miguel esbozó una sonrisa triste. No sé si se puede ayudar a alguien que no quiere ser encontrado. Sofía bajó la mirada, pensativa, y murmuró, tal vez no quiere que lo encuentres tú, tal vez quiere que lo encontremos nosotros. Miguel se quedó en silencio, conmovido por la inocencia y la claridad de sus palabras. Esa misma tarde, los tres caminaron juntos por las calles alrededor del mercado. Buscaron en los parques, debajo de los puentes, detrás de los puestos cerrados. No lo encontraron. Pero al volver a casa, justo frente a la puerta, vieron una pequeña bolsa de papel. Dentro había una flor hecha a mano, cuidadosamente doblada, y una nota escrita con tinta azul que decía, la fe se siembra en el corazón de los niños. Miguel apretó el papel entre los dedos mientras un estremecimiento le recorría el cuerpo. Entendió, con una claridad que le dolió y lo consoló al mismo tiempo, que Jesús no estaba perdido. No lo había abandonado. Solo lo estaba guiando hacia algo nuevo, hacia algo que apenas estaba empezando. Los días siguientes, la familia comenzó a acostumbrarse a convivir con la sombra invisible de aquel hombre que, sin estar presente, había tocado cada rincón de sus vidas. Aunque Jesús no volvió a aparecer físicamente, su presencia se sentía en la casa, en las miradas, en los silencios, en la forma en que cada uno comenzaba a entender que algo había cambiado para siempre. La flor de papel seguía allí, quieta sobre la repisa del comedor, como un pequeño testigo de algo que nadie sabía explicar del todo. La nota, con su tinta ya algo desgastada, descansaba bien guardada en el cajón de Sofía, mientras las preguntas sin respuesta seguían rondando la mente de Miguel como un eco que se niega a morir. Era un domingo templado, de esos en que el sol acaricia más que quema, y el bullicio del mercado comenzaba a despertar con su ritmo habitual. Miguel, con el mismo gesto cansado de siempre, acomodaba plátanos en su carrito cuando una voz, cálida y familiar, interrumpió el murmullo del lugar. ¿Aún vendes los plátanos tan verdes como siempre?
Miguel se giró de golpe, con el corazón latiéndole aprisa, y ahí estaba Jesús. Su barba había crecido, su piel lucía más curtida por el sol, pero sus ojos, esos ojos seguían igual, llenos de calma. Llevaba una camisa vieja, rota en una de las mangas, y se apoyaba en un bastón hecho con lo que parecía el palo de una escoba. «Jesús», exclamó Miguel, sin poder contener la emoción que le subía por la garganta. «¿Dónde diablos has estado?» Jesús sonrió con esa serenidad que desconcertaba. «Caminando», dijo despacio. «A veces es necesario desaparecer para que los demás puedan mirar con más claridad». Miguel lo observó con mezcla de alivio y reproche. «Pensé que te había pasado algo malo». «Nada me pasó», respondió Jesús con suavidad. «Al contrario, algo volvió a pasar dentro de mí. Y también dentro de ti». Miguel le hizo un gesto para que se sentara detrás del puesto. Le sirvió café y un pedazo de pan recién comprado. «Quiero saber más de ti», dijo mientras le extendía la taza. «No solo quién eres, sino por qué estás aquí». Jesús tomó el café con ambas manos y, por primera vez, bajó la mirada con cierto peso. «Antes era maestro, allá en Puebla», comenzó. «Enseñaba historia en una secundaria. Tenía una esposa, Mariana, y una hija, Valeria. Vivíamos en una casa sencilla, con un jardincito lleno de bugambilias. No era gran cosa, pero era nuestro mundo». Miguel lo escuchaba sin parpadear. «¿Y qué pasó?», preguntó con voz apenas audible. Jesús apretó la taza como si necesitara sostenerse de algo invisible. «Un accidente. Viajaban a Veracruz para visitar a mis padres. El autobús se volcó en una curva. No hubo sobrevivientes». Miguel sintió un vacío helado en el estómago. «Lo siento mucho», murmuró. «Yo también», contestó Jesús con voz quebrada. «Después de eso dejé todo, el trabajo, la casa, los papeles, hasta mi nombre. Caminé por las calles sin rumbo, sin dirección. Algunos me tendieron la mano, otros me escupieron palabras que duelen más que el hambre. Pero los verdaderos encuentros que tuve no fueron con la gente, fueron con el silencio, con el dolor y con Dios». Miguel lo miró, sorprendido. «¿Con Dios?». Jesús sostuvo su mirada con serenidad. «Cuando lo pierdes todo, solo quedan dos caminos, odiarlo o buscarlo. Yo elegí buscarlo. Y entre la basura, la lluvia y la soledad encontré respuestas. No soluciones, no milagros, solo respuestas». Miguel se quedó quieto, como si las palabras lo golpearan despacio. «¿Qué respuestas?», preguntó finalmente. «Que el sufrimiento no es castigo, sino parte del proceso. Que el amor no termina cuando alguien muere. Y que los ojos que juzgan están ciegos, pero los que comprenden ven más allá de la carne». El silencio se hizo largo. Miguel lo observó con respeto. «Hablas distinto, Jesús, como si hubieras recuperado algo que los demás perdimos hace mucho». Jesús sonrió apenas. «Tal vez no lo perdí, tal vez solo lo solté un tiempo, para aprender a sostenerlo de nuevo». Miguel sintió que esas palabras lo desnudaban por dentro, sin lastimarlo, como si le mostraran un espejo que evitaba mirar. Por un instante deseó tener esa paz, esa certeza que emanaba de él. «¿Y por qué me dijiste aquello de la familia el primer día?», preguntó con voz temblorosa. Jesús respiró hondo, mirando el suelo. «Porque vi en tus ojos el mismo miedo que vi en los míos. No a perderlos por accidente, sino a perderlos por ausencia emocional. A veces uno puede estar presente, pero vivir tan desconectado que termina perdiendo a los suyos igual». Miguel no supo qué responder. Un nudo le cerró la garganta. Jesús se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Volveré pronto, Miguel. Pero no me busques. Lo importante ahora no soy yo, sino lo que hagas con lo que te mostré». Le dio una palmada en el hombro y, con paso lento, se perdió entre los pasillos del mercado, desvaneciéndose entre los colores de la fruta y las voces del mediodía. El lunes siguiente el mercado estaba en su apogeo. Las carretillas chocaban,
Los vendedores gritaban sus precios, el aire olía a frutas maduras mezcladas con fritangas y sudor. Miguel trabajaba como siempre, pero su mente estaba lejos. Las palabras de Jesús volvían una y otra vez, repitiéndose en su cabeza como una oración. Entonces escuchó una voz ronca a sus espaldas. Mira nada más quién volvió a las andadas. Era don Toño, el carnicero del local de junto, un hombre grande, de cejas pobladas y carácter recio. Se acercó limpiándose las manos en un trapo manchado de sangre. Otra vez ayudando al loquito ese de la calle, soltó sin rodeos. Miguel se tensó, pero mantuvo la calma. No es ningún loco, respondió. Se llama Jesús. Don Toño soltó una carcajada sarcástica. Jesús, ¿eh? Y también multiplica los panes, bromeó, burlón. Miguel respiró hondo, conteniendo la respuesta. No valía la pena discutir. En el fondo, sabía que el hombre del bastón no era un loco. Era alguien que le había mostrado una forma distinta de mirar el mundo, y eso, aunque no lo dijera en voz alta, lo había cambiado para siempre. Es solo un hombre que ha vivido cosas muy duras, dijo Miguel con voz tranquila, aunque por dentro sentía la incomodidad del juicio ajeno. No está pidiendo dinero, Toño. Lo único que pide es un poco de comida. Y cuando uno habla con él, escucha. Pues escúchalo tú, si tanto te gusta, pero no lo traigas para acá, respondió el carnicero limpiándose el sudor con el antebrazo. No quiero que mis clientes lo vean rondando mi puesto. Luego no falta el que se espanta y deja de comprarme. Miguel lo observó en silencio, intentando mantener la calma. ¿Y si fueras tú el que estuviera en la calle, Toño? ¿Te gustaría que te miraran como si no valieras nada? Yo no estaría en la calle, replicó él sin dudarlo. Trabajo desde los 12 años. Nunca le pedí nada a nadie. A los flojos se les nota, compa. Se dio un golpe en la sien con el dedo. Y ese tipo tiene la mirada perdida, como si ya no quedara nada ahí. Miguel apretó los dientes, conteniendo las palabras que le subían al pecho. A veces perderlo todo no tiene nada que ver con la flojera, dijo con voz baja pero firme. A veces es cuestión de dolor. Va, gruñó Toño, regresando a su carnicería mientras agitaba la mano como si espantara una mosca. Ya verás que un día ese tipo te va a sacar un cuchillo y te vas a arrepentir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas, como una advertencia sin forma que se negaba a disiparse. Miguel no respondió. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios. Sabía que en una ciudad tan dura como la suya, la desconfianza se había convertido en una coraza que muchos no estaban dispuestos a quitarse. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el mercado se vaciaba, se le acercó doña Irma, la señora que vendía semillas, amaranto y dulces típicos. Una mujer mayor, de cabello recogido y mandil limpio, siempre con una sonrisa discreta que inspiraba respeto. Miguel, hijo, ¿es cierto que estás ayudando a un hombre de la calle?, preguntó sin rodeos, mientras ordenaba sus frascos de cristal. Miguel asintió sin vacilar. Sí, señora, le doy algo de comer y platicamos a veces. No es mucho, pero, es algo. Doña Irma frunció el ceño, preocupada. Mi esposo dice que la gente te está viendo raro. Que andan diciendo cosas, Miguel soltó un suspiro cansado. No me sorprende. En este lugar, basta hacer algo distinto para que empiecen los rumores, ella lo observó con una mezcla de ternura y advertencia. Cuídate, Miguel. Esta ciudad ya no es como antes. Hay demasiada necesidad, y junto con ella, demasiada maldad. Él bajó la mirada, agradecido. Lo sé, doña Irma. Pero también hay esperanza, y a veces empieza con una simple torta. La mujer soltó una risa corta, cargada de resignación. Pues que esa torta no te salga más cara de lo que vale. Miguel recogió sus cosas en silencio, sintiendo las miradas que lo seguían a cada paso. Cada murmullo, cada gesto en el mercado le pesaba como una piedra. Sabía que lo juzgaban,
que lo consideraban ingenuo, pero también sabía que algo dentro de él ya no podía volver atrás. Al llegar a casa, Carmen lo esperaba sentada en la sala, con el celular en la mano y la expresión tensa. No dijo nada. Solo lo miró, y esa mirada decía más que cualquier reproche. Miguel se sentó frente a ella, exhalando despacio. Hoy don Toño me dijo que Jesús era un loco peligroso, murmuró. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó Carmen sin levantar la vista. Que a veces el que más juzga es el que menos entiende. Carmen bajó el celular lentamente y lo dejó sobre la mesa. Tus hijos creen que estás haciendo algo bueno, dijo con voz contenida. Yo, todavía no sé qué pensar, Miguel sostuvo su mirada. No te pido que creas, Carmen. Solo que no me detengas, ella apretó los labios. ¿Y si ese hombre no es lo que parece?, Miguel suspiró. ¿Y si sí lo es?, no hubo respuesta. Carmen se quedó en silencio, mirando el suelo, con la duda clavada entre los dedos, mientras lo observaba con una mezcla de miedo y respeto. El calor en la Ciudad de México se volvía sofocante. Era una de esas tardes donde el aire se siente espeso y cada paso cuesta. Miguel había terminado de acomodar las frutas en su puesto y, guiado por una inquietud extraña, decidió ir a buscar a Jesús. Recorrió las calles cercanas, las esquinas donde solía verlo, los baldíos. Hasta que, al doblar una esquina, lo vio. Jesús estaba tirado sobre una banqueta, el cuerpo encogido, los labios partidos, temblando. Tenía el rostro pálido y la ropa empapada en sudor, como si el calor lo estuviera consumiendo desde dentro. Jesús. Jesús, despierta, gritó Miguel, arrodillándose junto a él. El hombre abrió los ojos apenas un instante y murmuró con voz débil, agua, por favor. Miguel sacó una botella de su mochila y le acercó el borde a los labios. Jesús bebió a sorbos cortos, con dificultad, y volvió a cerrar los ojos. Miguel sintió un miedo profundo. Lo tomó con cuidado, notando el peso liviano de su cuerpo debilitado, y lo cargó como pudo. Caminó varias cuadras, jadeando bajo el sol, hasta llegar a la clínica más cercana. Entró con el corazón acelerado, gritando con voz quebrada, necesito ayuda, por favor, este hombre está muy mal, tiene fiebre alta y apenas reacciona, dijo una voz detrás del mostrador, mientras una enfermera de guardia se acercaba rápidamente y revisaba a Jesús con ojos experimentados, su expresión tornándose cada vez más seria. ¿Trae identificación? ¿Algún tipo de seguro médico?, preguntó, mientras palpaba el pulso del enfermo. Miguel se quedó inmóvil unos segundos. Dudó, tragó saliva y respondió con voz baja. No, no tiene. Vive en la calle. Entonces no podemos ingresarlo sin una ficha, replicó la enfermera con tono automático, casi mecánico. Necesitamos la firma de un familiar responsable. Pero se está muriendo, por favor. Gritó Miguel, sintiendo que la desesperación le subía por el pecho. La mujer lo miró con tristeza, pero sin ceder. Entiéndame, señor. Son las reglas. Yo no puedo hacer nada sin un documento. Si quiere, puede intentar en el Hospital General, aunque allá también le pedirán papeles. Miguel apretó los puños. Sentía cómo la impotencia lo consumía. Miró a Jesús, tendido en la camilla, su respiración cada vez más débil. Yo firmo, dijo de pronto, sin pensarlo demasiado. Me hago responsable. Soy su hermano. Se llama Jesús Ramírez. Yo soy Miguel Ramírez. La enfermera lo miró con desconfianza. ¿Está completamente seguro de lo que dice? Miguel asintió con firmeza. Sí, por favor, ayúdelo. Se lo ruego. Después de unos minutos que parecieron eternos, aceptaron ingresarlo. Lo conectaron a suero, le bajaron la fiebre con compresas frías y lo dejaron en observación. Miguel permaneció en la sala de espera, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. El sudor le corría por la espalda.
Sabía que acababa de mentir y que si algo salía mal, podría meterse en un buen problema. Pero no podía hacer otra cosa. Horas más tarde, sacó su teléfono y llamó a Carmen. Le dijo que no volvería esa noche. Ella no preguntó detalles, solo respondió con una frase seca: espero que valga la pena, Miguel. La noche cayó pesada. Las luces blancas del hospital daban a todo un aire de irrealidad. Miguel, exhausto, permanecía sentado cuando una enfermera joven, de rostro amable pero cansado, se le acercó. ¿Usted es el familiar del Señor Jesús?, preguntó con voz suave. Miguel asintió con nerviosismo. Soy Yolanda, se presentó ella mientras se acomodaba la cofia. Llevo años en este turno. He visto muchos casos, como el suyo. Bueno, más bien, como el de él. ¿Está seguro de que es su hermano? Miguel bajó la mirada, derrotado. No, no lo es. Yolanda no pareció sorprendida. Aún así, se quedó con él. Eso ya dice mucho. No todos lo harían. Se sentó a su lado, apoyando las manos sobre las rodillas. Él está estable por ahora, pero necesita más que suero. Necesita descanso, comida, cuidados. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse? Miguel negó lentamente. Pensé en llevarlo a mi casa, pero no sé si mi familia lo aceptaría. Yolanda lo miró con compasión. A veces ayudar cuesta más que mirar hacia otro lado, pero también vale infinitamente más. Miguel asintió, con la voz quebrada. ¿Puedo quedarme un rato más?, preguntó. Yolanda lo observó unos segundos, y luego suspiró. 5 minutos. No más. Miguel entró a la sala en silencio, con paso lento. El aire olía a desinfectante y tristeza. Jesús dormía, su respiración se había calmado un poco. Miguel se acercó, tomó su mano con cuidado y murmuró: no te mueras, Jesús. No ahora. Jesús abrió los ojos apenas un instante, esbozando una sonrisa débil. No es mi hora, todavía tengo algo que mostrarte. A la mañana siguiente, el hospital despertó con el sonido de carritos chirriantes y tazas de café viejo. Miguel había pasado toda la noche sentado en una silla de plástico, con la espalda rígida y la mente llena de pensamientos. Cuando el sol apenas asomaba, Yolanda volvió con una bandeja. No es mucho, pero te va a ayudar, dijo con una sonrisa tímida. Miguel tomó el pan entre las manos temblorosas. Gracias, no sabía que esperar podía ser tan agotador. ¿Tu familia sabe que estás aquí?, preguntó ella mientras revisaba unos papeles. Miguel asintió lentamente. Mi esposa lo sabe, pero no lo entiende. Está cansada, y tiene razón. He descuidado cosas importantes. Yolanda lo observó con interés. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Miguel respiró hondo. Porque si me voy y lo dejo, sería como abandonarme a mí mismo. La enfermera lo miró unos segundos en silencio. Luego sacó una hoja con membrete del DIF de su bolso y comenzó a escribir. Voy a ayudarte, dijo finalmente. Esto es una solicitud de asistencia temporal. Si la aprueban, podrían asignarle un lugar en un albergue con atención médica. No es seguro, pero es mejor que volver a la calle. Miguel la miró con los ojos llenos de gratitud. No encontró palabras. Solo asintió. Pasaron las horas, y cuando la tarde caía, Carmen llegó al hospital. Llevaba el rostro serio, cansado. Se detuvo en la recepción, preguntó por Miguel y lo encontró en una esquina, sentado, leyendo una y otra vez el documento del DIF. ¿Qué estás haciendo, Miguel?, dijo con tono firme. Él se levantó sobresaltado. Carmen, no sabía que ibas a venir. Sofía me dijo que no dormiste en casa. Me preocupé. Miguel bajó la mirada. Jesús estuvo muy mal. Lo traje aquí, pero casi no lo recibían. Tuve que mentir, le dije que era mi hermano. ¿Qué? Estás completamente loco, exclamó Carmen, con una mezcla de rabia contenida y preocupación en la voz.
Miguel suspiró profundamente antes de responder. Tal vez sí, pero no podía dejarlo morir ahí tirado, Carmen. Ella lo miró largo rato, con esa expresión que oscilaba entre la furia y la ternura, entre el querer entender y el no poder hacerlo. ¿Y qué esperas lograr con todo esto? ¿Salvarlo? Miguel bajó la mirada, pensativo. No sé si puedo salvarlo a él, pero sí sé que él ya está salvándome a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, casi sagradas. Hubo un silencio prolongado entre los dos, un silencio que decía más que cualquier discusión. Finalmente, Carmen habló con voz más baja. «Puedo verlo», Miguel asintió y la condujo por el pasillo hasta la habitación. Jesús dormía profundamente, con el rostro tranquilo y la respiración pausada, como si por fin hubiera encontrado un poco de paz. Carmen lo observó en silencio durante unos minutos. «Parece un hombre común», murmuró, apenas audible. «Lo es», contestó Miguel con suavidad, «pero también es alguien que ha tocado muchas vidas sin pedir nada a cambio». De pronto, Jesús abrió los ojos lentamente. Al ver a Carmen, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Tú eres la fuerza de Miguel», dijo con voz ronca, apenas un susurro. Carmen se sobresaltó. «¿Cómo sabes mi nombre?». «No lo sé», respondió él, «solo lo siento». Ella frunció el ceño, incrédula. «¿Y qué más sientes? ¿Que tienes miedo?», dijo Jesús con serenidad. «Y está bien tenerlo, pero el miedo no debe ser quien guíe tu camino, sino quien te impulse a buscar la verdad». Carmen tragó saliva, sintiendo un estremecimiento interior. No era tanto lo que decía, sino la forma en que lo decía. Aquella voz tenía algo que tocaba fibras dormidas, algo que resonaba en un lugar profundo que ella creía olvidado. «No confío en ti», admitió al fin, sin rodeos. Jesús sonrió con ternura. «No necesitas hacerlo. Solo confía en lo que Él ve en mí». Carmen lo miró en silencio, y luego giró hacia Miguel, que la observaba sin decir palabra. Volvió su mirada a Jesús y murmuró: «No eres lo que imaginé, pero tampoco sé quién eres». Jesús cerró los ojos despacio, aún con esa sonrisa serena. «Nadie lo sabe del todo», respondió, «ni siquiera yo». Carmen dio media vuelta y salió del cuarto sin decir más. Miguel fue tras ella, intentando leer su expresión. «¿Y bien?», preguntó. Carmen respiró hondo antes de responder. «No puedo prometerte nada», dijo con sinceridad, «pero si esto es importante para ti, entonces también quiero entenderlo». Miguel le tomó la mano con fuerza. «Gracias», ella no contestó, pero tampoco apartó su mano. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Permaneció acostada al lado de Miguel, mirando el techo oscuro, con la mente llena de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. En su cabeza resonaban las palabras de Jesús una y otra vez. No el contenido exacto, sino la forma en que las decía, esa calma extraña, esa paz que parecía venir de otro lugar. Había algo en su voz que incomodaba, pero al mismo tiempo sanaba, como si dijera verdades que uno preferiría no escuchar pero necesitaba hacerlo. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno, abrió un cajón y sacó una vieja Biblia que no tocaba desde que era adolescente, cuando acompañaba a su abuela a misa los domingos. Pasó las páginas sin rumbo, hasta que un versículo subrayado en rojo llamó su atención. «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Se quedó en silencio unos segundos, leyendo esas palabras una y otra vez. Luego cerró el libro con cuidado y lo guardó. Más tarde, cuando Miguel volvió del hospital, encontró a Sofía en la sala, rodeada de papeles, tijeras y pegamento. Estaba concentrada haciendo flores de papel, iguales a la que habían encontrado en la puerta días atrás. «¿Qué haces, hija?», preguntó él con una sonrisa cansada. «Son para Jesús», respondió ella, sin dejar de trabajar. «Quiero darle algo bonito». «No tiene nada, papá, ni siquiera zapatos». Miguel se sentó a su lado, conmovido por la inocencia y el corazón enorme de su hija.
Eso es muy generoso de tu parte. Sofía levantó la vista y dijo con naturalidad, es que cuando hablo con él siento que entiende cosas que ni yo entiendo. Miguel sonrió. ¿Y qué cosas te ha dicho?, preguntó con curiosidad. Que cuando uno ama, todo se vuelve más fácil, y que los problemas no son castigos, sino oportunidades. Miguel la abrazó con fuerza. Su pequeña, con solo 10 años, decía cosas que muchos adultos jamás lograrían comprender. Esa tarde, los tres fueron juntos al hospital. Yolanda los recibió con una sonrisa cómplice, de esas que dicen más que las palabras. Está despierto, les informó, más fuerte, aunque se nota que ya no quiere quedarse aquí mucho tiempo. ¿Se puede ir?, preguntó Carmen. Legalmente no, dijo Yolanda, pero si decide irse, no hay manera de detenerlo. Entraron al cuarto y lo encontraron sentado junto a la ventana, cubierto con una sábana sobre los hombros, los pies desnudos y la mirada perdida en el horizonte. Sofía corrió hacia él y le extendió una flor de papel. Mira lo que te traje. Jesús la tomó con ambas manos, con la delicadeza de quien sostiene un tesoro. Es perfecta, dijo con una sonrisa cálida. Gracias, niña de alma noble. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó ella. Lo suficiente como para seguir caminando. Miguel dio un paso al frente. No deberías irte todavía. Aún no estás bien. Jesús lo miró y respondió con calma. No vine para quedarme, vine para sembrar. ¿Sembrar qué?, preguntó Miguel con curiosidad. Fe, respondió Jesús con esa serenidad que lo envolvía todo, como si sus palabras tuvieran peso propio. En ese momento Carmen apareció en la puerta. Había llegado unos minutos después, caminando con paso firme, el rostro tenso, pero con una determinación que no dejaba lugar a dudas. ¿Qué es lo que buscas realmente, Jesús?, preguntó sin rodeos. Él la miró con calma, los ojos suaves pero profundos, y respondió con voz baja pero clara. Que las personas aprendan a mirarse entre sí con menos juicio y más compasión. Que recuerden el valor de compartir sin esperar nada a cambio, de ayudar sin calcular. Carmen frunció el ceño. ¿Y crees lograr eso tú solo, caminando por las calles como un peregrino? No, dijo Jesús, eso solo ocurre cuando alguien decide escuchar de verdad. Carmen se quedó callada por un instante, observándolo en silencio. Luego suspiró, se acercó despacio y le extendió una bolsa con ropa limpia, unos calcetines gruesos y una chamarra. Toma esto, dijo con voz contenida. No es gran cosa, pero al menos te abrigará. Jesús recibió la bolsa con las dos manos, sin decir palabra, solo asintió con una gratitud tan genuina que conmovió a Carmen. Gracias, Carmen, dijo finalmente. Has dejado que algo nuevo entre en tu corazón. Ella desvió la mirada, incómoda, intentando ocultar la emoción que le subía a la garganta. Solo prométeme que no desaparecerás sin despedirte. Sí, Jesús sonrió. No hay despedidas cuando el amor queda sembrado. Mientras Carmen y Miguel salían del cuarto, él se detuvo unos segundos antes de cruzar la puerta. Se giró hacia Jesús y le preguntó en voz baja, casi como si temiera romper el silencio. ¿Qué es lo que me dijiste que tenías que mostrarme? Jesús no lo miró, pero respondió con una calma que erizaba la piel. Que no eres solamente un hombre bueno, Miguel. Eres un puente, y los puentes existen para que otros crucen sobre ellos, aunque a veces se agrieten con el peso. Miguel frunció el ceño. No entendía del todo sus palabras, pero algo dentro de él vibró, como si una verdad profunda se hubiera encendido sin previo aviso. Sabía, sin poder explicarlo, que el final de ese encuentro estaba cerca. A la mañana siguiente, Miguel llegó al hospital con una idea fija en el corazón. Quería pedirle a Jesús que viviera con ellos. Ya no le importaban los juicios, ni las habladurías del vecindario, ni siquiera la opinión de Carmen. Lo había hablado con sus hijos, y hasta ella, aunque con dudas, no se opuso. Sentía que esa era la decisión correcta, que algo más grande lo estaba guiando. Pero cuando entró a la habitación, se detuvo en seco. La cama estaba vacía, perfectamente tendida.
los cables desconectados, la bata doblada con cuidado sobre la silla. El cuarto olía a desinfectante y ausencia. Miguel sintió un vacío en el pecho. Corrió por el pasillo hasta el área de enfermería, con el corazón desbocado. ¿Dónde está Jesús?, preguntó a Yolanda. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Se fue en la madrugada, respondió suavemente. Dijo que no quería despedidas. Pero me dejó algo para ti, sacó de su bolsillo un sobre doblado y se lo entregó. Miguel lo tomó con manos temblorosas, lo abrió despacio. Dentro había una hoja escrita a mano, con letras grandes y pausadas: querido Miguel, no temas. No me fui porque ya no me necesitaras, sino porque aprendiste a mirar con otros ojos. Lleva ese don contigo. Cuídalo. Y recuerda, el reino no está lejos, está dentro de ustedes. Miguel leyó esas líneas varias veces. Cada palabra parecía vibrar dentro de él, como si fueran una despedida y una promesa al mismo tiempo. No sabía si debía llorar, enojarse o sonreír. Esa noche, cuando regresó a casa, reunió a su familia en la sala. Sofía se acercó con cuidado y le dio a Carmen una nueva flor de papel, mientras Daniel colocaba sobre la mesa un dibujo que había hecho de Jesús, con un bastón y esa sonrisa tranquila que ninguno de ellos olvidaría. Se fue, dijo Miguel, sin rodeos. ¿Para siempre?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Tal vez, respondió él. Pero no se llevó lo que nos dejó. Carmen se sentó frente a él y lo miró en silencio. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente. Miguel respiró profundo. Lo que aprendí, dijo, compartir, aunque tenga poco, escuchar, aunque no entienda del todo, mirar con el corazón, no solo con los ojos. Daniel, serio, levantó la vista. Papá, ¿tú crees que era Jesús, el verdadero? Miguel sonrió, y su voz sonó más tranquila que nunca. Era alguien que me recordó cómo vivir con fe. Y con eso, para mí, basta. Los días siguientes, Miguel volvió al mercado, pero algo en él había cambiado. Ya no era el mismo hombre. Saludaba con más calidez, escuchaba con paciencia, regalaba fruta a quien no podía pagar y se detenía a conversar con los niños que vendían dulces en la esquina. No buscaba a Jesús, pero lo sentía en cada gesto, en cada mirada sincera, en cada pequeño acto de bondad que antes pasaba desapercibido. Un domingo, decidió ir con Carmen y los niños a la iglesia del barrio. Hacía años que no cruzaban esas puertas. El sacerdote hablaba sobre la compasión, no como un sentimiento pasivo, sino como una acción que transforma. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando terminó la misa, se acercó al cura y le contó, en pocas palabras, la historia del hombre que había conocido. El sacerdote lo escuchó con atención y, tras unos segundos de silencio, dijo: He oído relatos parecidos, en Puebla, en Chiapas, incluso en Hidalgo. Un hombre con nombre de Jesús, que camina, habla de amor y luego desaparece. ¿Cree que es el mismo? Miguel se quedó pensativo. El sacerdote sonrió. No lo sé, pero el fruto que deja a su paso, ese sí es siempre el mismo. Al salir del templo, Miguel apretó con suavidad la mano de Carmen. Ella lo miró, y en sus ojos apareció una ternura que hacía mucho no le mostraba, como si algo dentro de ella finalmente hubiera encontrado calma. Empiezo a entender, susurró, con la voz temblorosa pero sincera. Yo también, respondió él, con una leve sonrisa cansada. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, el sonido del cuchillo sobre la tabla y el olor del aceite caliente lo acompañaban en silencio. Pensó en todo lo vivido, en cómo aquel hombre apareció un día cubierto de polvo, con la ropa desgastada y los ojos profundos, y sin pedir nada a cambio, había despertado en él una parte que creía perdida. Tal vez Jesús nunca vino para quedarse, pensó, sino solo para recordarles lo que realmente eran en el fondo. Y eso, comprendió Miguel, ya era más que suficiente. Las semanas pasaron. Miguel dejó de buscarlo, no porque lo hubiera olvidado,
sino porque entendió que su presencia no dependía de su cuerpo, sino de las huellas invisibles que había dejado en sus vidas. Sin embargo, el rumor de su desaparición comenzó a correr por el vecindario como un viento que no se detiene. Don Toño, el mismo que antes lo despreciaba y no quería ni verlo cerca de su puesto, fue el primero en preguntar con su tono burlón habitual. ¿Y el loquito ese? ¿Se fue volando o qué? Miguel no respondió con sarcasmo. Lo miró con serenidad y dijo simplemente, se fue caminando, como siempre. Pero no todos hablaban con burla. Una mañana, mientras acomodaba sus frutas, doña Irma se le acercó desde su puesto de semillas. Tenía el rostro serio, pero los ojos llenos de curiosidad. Una señora vino hoy, le contó. Preguntaba por él. Dice que en su colonia, un hombre muy parecido curó a su hijo solo con ponerle la mano en la frente. No sé si creerle, pero la mujer parecía decir la verdad. ¿Dónde fue eso?, preguntó Miguel, sorprendido. En Iztapalapa, respondió ella, bajando la voz. Dicen que apareció, ayudó y se fue, como si nunca hubiera estado. Miguel frunció el ceño. Jesús nunca habló de milagros, nunca presumió nada. Solo ofrecía palabras, escuchaba, compartía, como si el simple acto de estar ya fuera suficiente. Días después, Daniel llegó corriendo desde la escuela, con la respiración agitada y una libreta en la mano. Papá, mira esto, dijo entusiasmado. Un amigo me contó que en Tláhuac vieron a un hombre igualito a Jesús. Dicen que le tomó la mano a una señora que lloraba por su esposo enfermo, y esa misma noche el hombre mejoró. ¿Y cómo sabes que era él?, preguntó Miguel, tratando de mantener la calma. Porque lo describen igual, y lo llaman Jesús. Miguel se quedó callado. Carmen, desde la cocina, lo observaba con una mezcla de duda y reflexión. ¿Y tú qué piensas?, le preguntó. Él respiró hondo antes de responder. Que donde hay necesidad, él aparece. Carmen suspiró, pensativa. Hoy encontré algo extraño, dijo mientras abría su bolso y sacaba un papel doblado. Lo desdobló con cuidado y se lo mostró. Era una nota escrita con marcador azul que decía, quien abre su casa, encuentra un hogar en el corazón de otros. Estaba entre mis cosas, explicó. Yo no lo puse ahí, Miguel lo tomó entre los dedos. Reconoció la caligrafía al instante. No había duda. Es de él, murmuró. Esa noche, la familia cenó en silencio. No por tristeza, sino por una sensación profunda de respeto, de algo que no podían nombrar. Sofía, con su dulzura habitual, colocó la flor de papel en el centro de la mesa y encendió una pequeña vela. Es para que no se olvide, dijo en voz baja. Carmen la miró y respondió con firmeza, nunca lo haremos. En los días siguientes, más personas comenzaron a buscar a Miguel para contarle historias. Una mujer que atendía una lonchería dijo haberle dado pan a un hombre descalzo, y que al revisar la mesa después de que él se marchó, encontró bajo la servilleta un billete con una frase escrita, el pan compartido alimenta el alma. Otro joven del barrio aseguró haberlo visto en un refugio improvisado, rodeado de niños, cantando canciones de esperanza y fe. Pero no acepta nada, contó el muchacho. Solo escucha, sonríe y se va. Miguel comenzó a notar un patrón. Donde había dolor, él aparecía. Donde el olvido pesaba, ofrecía memoria. Donde la fe se había apagado, sembraba palabras. Una noche, Carmen despertó de golpe, con una sensación extraña. Se levantó de la cama, fue hasta la sala y encontró la ventana entreabierta. En la repisa, junto a la flor de papel, había una pequeña piedra con forma de corazón. Miguel, susurró. Ven a ver esto. Él se levantó medio dormido y la siguió. ¿Qué pasa? Mira, dijo ella, señalando la piedra. Estaba aquí, como si alguien la hubiera dejado. Miguel la tomó con cuidado. La sintió tibia, como si aún guardara el calor de una mano. No necesitamos verlo para saber que estuvo aquí, dijo despacio.
¿Tú crees que él? Preguntó Carmen. Miguel sonrió levemente. Yo creo que nunca se fue del todo. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Miguel se levantó temprano. Caminó sin prisa hasta el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, en esa esquina del mercado donde todo empezó. Se sentó en la banqueta, con una torta envuelta en papel y una botella de agua al lado. No dijo nada. Solo esperó, mirando el amanecer teñir de dorado los edificios, mientras el murmullo de la ciudad despertaba a su alrededor, y esperó. No por él, sino por cualquiera que, como aquel hombre llamado Jesús, necesitara simplemente ser visto, ser escuchado, ser recordado por un instante. Desde entonces, las rutinas en casa de Miguel ya no fueron las mismas. Había algo distinto en el aire, una calma suave, como si una brisa invisible hubiera pasado por cada rincón y, sin hacer ruido, hubiera barrido la indiferencia para encender pequeñas velas de compasión. Los días seguían siendo largos, los gastos apretados y el trabajo duro, pero todo parecía tener otro color. Ahora cada uno de ellos miraba hacia afuera con ojos nuevos, con una ternura distinta, con la sensación de que la vida tenía un propósito más grande que solo sobrevivir. Una mañana cualquiera, mientras desayunaban pan con café, Carmen levantó la vista y, sin pensarlo mucho, dijo algo que sorprendió a todos. Estaba pensando, ¿y si organizamos una comida comunitaria una vez por semana? Miguel la miró con el tenedor detenido en el aire, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. ¿En serio?, preguntó. Sí, respondió ella, nada complicado, un par de guisos, arroz, pan. Podemos invitar a los vecinos, y quien lo necesite, que se sirva. Sofía, entusiasmada, dio un pequeño salto en la silla. Podemos hacer cartelitos con frases bonitas, exclamó. Y yo ayudo a servir, añadió Daniel, con orgullo. Miguel los miró a todos y sonrió. El corazón se le llenó de algo cálido, una sensación que hacía mucho no sentía. Vamos a hacerlo, dijo decidido. Podemos empezar este domingo. Ese día, en lugar de ir al mercado como siempre, la familia se dedicó a recorrer las casas cercanas. Tocaron puertas, entregaron invitaciones escritas a mano, llenas de color y esperanza. Algunas personas las recibieron con una sonrisa curiosa, otras con desconfianza. ¿Comida gratis? ¿Y qué hay detrás de eso?, preguntó una vecina con el ceño fruncido. Carmen sonrió con paciencia. Nada, respondió, solo compartir. El domingo llegó, y con él, el primer intento. En el patio frente a su casa colocaron una mesa larga cubierta con un mantel sencillo. Sobre ella, ollas con sopa caliente, arroz, frijoles, tortillas recién hechas y un aroma que se esparcía por toda la calle. Los primeros en llegar fueron dos niños descalzos que vivían con su abuela en un cuarto de lámina. Luego se acercó una señora mayor, de rostro cansado, la misma que siempre pedía pan en la esquina. Después vinieron algunos vecinos curiosos, y finalmente, para sorpresa de todos, apareció don Toño. Tenía una expresión entre la duda y la incomodidad, sin saber si debía comer o vigilar. Miguel se le acercó con amabilidad. ¿Tienes hambre?, le preguntó. Un poco, respondió el carnicero con voz baja. Entonces siéntate. Aquí no se pregunta nada, solo se sirve. Don Toño se quedó parado unos segundos, luego tomó asiento en silencio, comió despacio y, al terminar, murmuró, no está mal esto, para hacer cosa de locos. Desde ese día repitieron la comida cada semana. Poco a poco, más personas se sumaron. Doña Irma comenzó a llevar postres, el joven de la papelería prestó sillas y mesas, y Carmen organizaba los turnos con la precisión de quien encuentra alegría en el orden. Sofía llenaba papeles de colores con frases que colgaban en las paredes, el que da con amor recibe en paz. Una sonrisa alimenta más que un plato. Jesús camina donde hay compasión. Cada frase parecía resonar en los corazones de quienes llegaban con hambre, no solo de comida, sino también de consuelo.
Una tarde de martes, Miguel llegó del mercado con varias cajas de fruta que ya no podía vender. Vamos a repartir esto, le dijo a Daniel. Podemos ir al cruce donde se ponen los limpiaparabrisas. ¿Y si no lo quieren?, preguntó el niño. Entonces lo intentamos mañana, pero alguien allá afuera lo necesita. Salieron con las bolsas en las manos, caminando por las avenidas. Algunos aceptaron con sorpresa, otros con lágrimas, y muchos con una sonrisa tímida que decía más que las palabras. Al final del día solo les quedó una caja vacía, los pies cansados y muchas gracias suspendidas en el aire como bendiciones. Cuando regresaron, Carmen los esperaba con agua fresca y pan dulce. Hoy don Toño me preguntó si podía traer carne para el próximo domingo, dijo ella sonriendo. Miguel soltó una carcajada. Don Toño, sí, confirmó Carmen, dijo que si va a seguir viniendo, al menos quiere aportar. Miguel la abrazó con fuerza. Estamos haciendo algo bueno, Carmen. No grande, pero sí bueno. Ella asintió, con los ojos húmedos. Y eso empieza a sentirse como un hogar de verdad. Esa misma noche, mientras recogían la mesa después de cenar, Sofía encontró en la puerta un papel doblado. Papá, mira, dijo entregándoselo. Miguel lo tomó, lo abrió despacio y leyó en voz baja, donde dos o más se reúnen para amar, allí estoy yo. No había firma, pero ninguno necesitó una. Sabían de quién era. Carmen levantó la vista hacia el cielo estrellado y susurró, tal vez nunca sepamos quién era realmente. Miguel le apretó la mano con ternura. Pero sabemos que sembró, Daniel añadió con voz firme, y no vamos a dejar que se pierda. Desde entonces, en esa casa ya no se hablaba de ayudar como si fuera algo esporádico. Se vivía como una forma de estar en el mundo, como un idioma que Jesús había enseñado sin discursos, sin promesas vacías, sin exigencias, solo con presencia. Y eso había bastado para transformar sus vidas. Con el tiempo, el pequeño comedor comunitario se convirtió en parte del barrio, un rincón donde el amor se servía en platos sencillos, y cada sonrisa era una oración silenciosa que decía, aquí, todavía hay fe. Cada domingo, las mesas se llenaban con rostros nuevos, distintos entre sí, pero el ambiente seguía siendo el mismo, cálido, humano, lleno de una ternura que se respiraba en cada rincón. No era solo comida lo que se servía, era compañía, consuelo, esperanza. Miguel y su familia ya no alimentaban únicamente cuerpos cansados, sino corazones que habían olvidado lo que era sentirse vistos. Aunque Jesús no volvía a aparecer físicamente, su presencia se hacía sentir de alguna manera misteriosa, como si cada gesto de bondad llevara su huella invisible. Una tarde cualquiera, Daniel recibió una invitación que lo tomó por sorpresa. El sacerdote de la iglesia del barrio, que había oído hablar del comedor, quería que algunos jóvenes compartieran experiencias sobre cómo la fe o la vida los había cambiado. Miguel lo ayudaba a elegir una camisa cuando le preguntó, ¿y de qué vas a hablar, hijo? Daniel, mientras abotonaba el cuello, respondió sin titubear, de él. Miguel frunció el ceño. De Jesús, sí, de cómo transformó nuestras vidas sin pedir nada a cambio. El día de la charla, la iglesia estaba llena. Entre los bancos se reconocían varios vecinos, incluso algunos que solían asistir al comedor. Daniel subió al altar con paso tranquilo, pero firme. Tenía apenas 13 años, aunque en su mirada brillaba algo que iba más allá de su edad, una especie de sabiduría nacida de lo vivido. Respiró profundo y comenzó a hablar. Hace unos meses, mi papá conoció a un hombre en la calle. Estaba descalzo, sucio, y lo único que pedía era comida. Se llamaba Jesús. No pedía dinero ni favores, solo tiempo, solo atención. Hablaba con la gente y decía cosas que nadie más se atrevía a decir. Hizo una pausa. El silencio llenó el templo. Las personas se inclinaron un poco hacia adelante, queriendo escuchar más. Al principio no entendíamos por qué mi papá se acercaba a él, continuó Daniel, pero después nosotros también lo conocimos. Y entonces comprendimos algo, ayudar no es un acto de caridad,
sino un acto de humanidad. Nos enseñó que tener poco no es excusa para no compartir, y que mirar a alguien a los ojos ya es, en sí mismo, una manera de amar. Miguel lo escuchaba desde el fondo, con los ojos brillantes. Carmen le apretó la mano con emoción contenida. Daniel prosiguió: hoy tenemos un comedor que antes no existía, no porque seamos ricos, sino porque aprendimos que lo que importa no es cuánto das, sino cómo lo das. Jesús ya no está con nosotros, pero sigue apareciendo en los rostros de cada persona que se sienta a nuestra mesa. Y aunque nunca supimos si era un loco, un maestro o algo más, para nosotros fue una señal. Cuando terminó, el sacerdote se levantó. Su voz resonó serena. Hace muchos años, en distintos pueblos, escuché historias parecidas. Hablan de un hombre que camina sin rumbo fijo, que aparece donde hay necesidad. Algunos lo llaman vagabundo, otros profeta, y unos cuantos lo llaman milagro. Miguel lo miraba con atención, sintiendo que las palabras del sacerdote tocaban algo muy profundo en él. Y aunque nadie puede probar nada, continuó el cura, todos coinciden en lo mismo: su paso no deja marca en la tierra, sino en las almas. Al salir de la iglesia, varios vecinos se acercaron a felicitar a Daniel. Algunos compartieron anécdotas, encuentros breves, frases o miradas que también los habían marcado. Parecía que Jesús había estado en más lugares de los que Miguel hubiera imaginado. Mientras caminaban de regreso a casa, Daniel preguntó: «Papá, ¿y si nunca lo volvemos a ver?». Miguel suspiró, con una mezcla de tristeza y certeza. «Tal vez no lo veamos con los ojos, hijo, pero si aprendimos a mirarlo con el corazón, entonces nunca se fue». Al llegar, notaron algo pegado en la puerta. Era una hoja blanca, escrita a mano con marcador azul. Nadie es demasiado pequeño como para no hacer una gran diferencia. No tenía firma, pero tampoco la necesitaba. Miguel la despegó con cuidado, sonrió y la colocó en el refrigerador, junto a las otras frases que habían ido juntando con el tiempo. Cada una era un recordatorio, una brújula silenciosa que los mantenía en el camino. Esa noche, durante la cena, Carmen levantó su vaso de agua. Por los que llegan, por los que pasan y por los que enseñan sin quedarse, Sofía alzó su vaso también y gritó con alegría: «Por Jesús». Todos brindaron, riendo, con una felicidad tranquila que llenó la casa. Ya no era más grande ni más bonita que antes, pero brillaba distinto, con una luz que no venía del mundo sino del alma. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas y el olor a pan recién horneado invadía la cocina de los Ramírez. Era domingo, y el comedor comunitario se preparaba una vez más. Las risas, las voces y los aromas llenaban el aire. Sin embargo, ese día algo diferente ocurrió. Miguel, al salir para colocar las mesas, se detuvo. Bajo el árbol de la esquina, vio a un hombre sentado, tranquilo, como esperando a alguien. El hombre tenía el cabello enmarañado, la chaqueta rasgada y los ojos hinchados por el cansancio y el hambre. Nadie se detenía a mirarlo, nadie parecía notar su presencia, como si fuera una sombra más entre el bullicio de la calle. Pero en el corazón de Miguel, la memoria de Jesús se encendió como una chispa que vuelve a avivar una llama dormida. Sin pensarlo demasiado, se acercó con paso firme y voz amable. «Buenos días», dijo, sonriendo. «¿Tienes hambre?». El hombre levantó la vista, sorprendido, como si no entendiera que alguien pudiera hablarle sin desprecio. «Un poco, sí», respondió con voz quebrada. «No he comido desde ayer». Miguel sacó de su bolsa una torta envuelta y una botella de agua. «Toma», le dijo mientras se las ofrecía. «Aquí nadie se queda sin probar bocado». El hombre las tomó con manos temblorosas, casi con reverencia. «Gracias, señor», murmuró. «Casi nadie se detiene». Miguel asintió con serenidad. «Yo aprendí que todos necesitamos una mano alguna vez». Regresó a casa con una paz que le llenaba el pecho. Carmen lo esperaba en la puerta, con el delantal aún puesto. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí», respondió él,
con una leve sonrisa. Hoy sentí que la historia vuelve a empezar. Esa jornada, el comedor se llenó más que nunca. Los vecinos habían perdido la timidez y ahora colaboraban con entusiasmo. Don Antonio llegó cargando una charola repleta de carne asada, y por primera vez, sonrió con sinceridad. Nunca imaginé que servir un plato de comida pudiera hacerme sentir tan útil, confesó. Doña Irma, siempre alegre, organizó un rincón para los postres y, entre risas, enseñaba a Sofía cómo preparar atole. Mira, niña, le dijo suavemente, lo más sabroso no es lo que se come, sino lo que se comparte. Daniel, mientras ayudaba a recoger platos, notó a un niño sentado solo en una esquina. Tenía la ropa rota, la cara sucia y los ojos tristes. Se acercó despacio. ¿Quieres más sopa?, le preguntó con una sonrisa. El pequeño asintió tímido, y Daniel llenó su plato hasta el borde. Se quedó junto a él hablándole de fútbol, de juegos, hasta que el niño se soltó a reír. Aquí siempre tendrás un amigo, le prometió. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Carmen observaba desde la puerta. La calle parecía distinta, más tranquila, como si el mundo entero se hubiera detenido un momento para respirar. No sé cómo llegamos hasta aquí, le dijo a Miguel, con los ojos brillantes. Yo tampoco, respondió él, pero sí sé quién puso la primera piedra. ¿Crees que la gente cambia para siempre?, preguntó ella. Miguel se quedó pensativo. No lo sé, Carmen, pero sé que las semillas crecen, aunque uno no las vea. Y Jesús fue esa semilla. De pronto, Sofía llegó corriendo, agitada por la emoción. Papá, mamá. Ya le pusieron nombre al comedor, anunció. Los vecinos votaron. ¿Y cómo se llama?, preguntó Miguel. Casa Jesús de la Calle, dijo ella, sonriendo de oreja a oreja. Carmen se llevó la mano al pecho. Es perfecto, susurró. Ahora nadie lo va a olvidar, añadió Sofía. Todos sabrán por qué ayudamos. Miguel se acercó al letrero improvisado, pintado con letras grandes y coloridas. Lo miró en silencio, sintiendo un orgullo humilde, de esos que se sienten en el alma, no por uno mismo, sino por lo que se construye con amor. Al caer la noche, cuando los invitados se despidieron y la familia recogía las mesas, Daniel reflexionó en voz baja. Antes pensaba que solo la gente importante podía cambiar el mundo. Pero ahora sé que cualquiera puede hacerlo, si tiene el valor de empezar, y si no lo hace solo. Tiene razón, respondió Miguel con ternura. Jesús nos mostró el camino, pero fuimos nosotros quienes lo recorrimos. Carmen abrazó a sus hijos con lágrimas discretas. Esta herencia no se deja en dinero, sino en acciones, susurró. Miguel levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Y mientras existan lugares como este, dijo, Jesús de la Calle seguirá vivo en cada uno de nosotros. El viento soplaba suave y fresco, moviendo apenas las hojas de los árboles. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. Era como si una presencia invisible caminara una vez más por esas calles, recordando a todos que nunca se había ido del todo. El tiempo siguió su curso y el barrio cambió poco a poco. Casa Jesús de la Calle se convirtió en un símbolo, en un refugio donde nadie preguntaba de dónde venías, sino qué necesitabas. Su fama cruzó fronteras. Cada domingo llegaban más personas, algunas en busca de un plato caliente, otras simplemente buscando consuelo o una palabra amable. Miguel, al mirar todo lo que habían construido, sentía un agradecimiento imposible de poner en palabras. Recordaba aquella primera vez, cuando conoció a Jesús, el hombre de pies descalzos, barba larga y mirada profunda, que le mostró lo que realmente importa en la vida. Ahora, mientras servía una taza de café a una mujer mayor, pensó en todas las vidas que habían tocado, en todos los corazones que se habían encendido, solo porque un día, él decidió detenerse, escuchar y actuar.
Una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados y el aroma del café llenaba la cocina, Miguel se sentó junto a Carmen y sus hijos alrededor de la mesa. Había algo en su mirada, una mezcla de nostalgia y gratitud, cuando rompió el silencio para compartir lo que llevaba tiempo sintiendo. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día no me hubiera detenido, confesó con voz suave, si hubiera pasado de largo y no hubiera visto a Jesús como un simple hombre en la calle. Carmen levantó la vista, atenta, mientras Daniel jugaba con su vaso. Quizá nada habría cambiado, papá, respondió el muchacho, o tal vez seguiríamos igual que antes, creyendo que ayudar era cosa de los que tienen de sobra. Sofía lo interrumpió con una sonrisa traviesa. Yo sí sé que cambiaste, papá. Antes casi no te reías, y ahora te ríes todo el tiempo. Carmen rió bajito y le acarició el cabello a su hija. Todos cambiamos, Sophie, dijo con ternura. A veces basta que una sola persona se atreva, para que los demás encuentren el valor de seguir su ejemplo. Miguel se quedó callado, mirando a su familia con los ojos humedecidos. Las palabras de Carmen resonaron en su mente como una melodía serena. En esa casa sencilla, el silencio no pesaba, era un silencio lleno de sentido, de paz, de algo profundo que no se podía explicar. Afuera, el barrio seguía su ritmo habitual, los niños jugaban, los perros ladraban, pero dentro de esas paredes había una calma distinta, una calma que solo nace cuando se actúa desde el corazón y no desde la obligación. Esa noche, después de que todos se durmieran, Miguel subió al techo. El aire fresco lo envolvió y las luces lejanas del barrio titilaban como estrellas caídas. Se quedó ahí, respirando hondo, mirando el cielo salpicado de constelaciones, y dejó que los recuerdos desfilaran uno por uno, la primera vez que dudó, la desconfianza de los vecinos, los días de cansancio, las risas compartidas, el momento en que decidió creer. Se dio cuenta de que Jesús no solo les había dejado una enseñanza, sino algo mucho más grande, un propósito. Nunca sabremos quién era en realidad, murmuró para sí, pero sí sabemos lo que sembró. Cerró los ojos y, en el silencio de la noche, creyó escuchar aquella voz que nunca olvidaría, el reino no está lejos, está dentro de ustedes. Y entonces comprendió que cada gesto de ayuda, cada plato servido con amor, cada sonrisa sincera compartida con quien más lo necesitaba, era una forma de mantener viva la presencia de aquel hombre que había llegado a su vida para transformarla desde lo invisible. Con el paso del tiempo, el comedor se llenó de vida y de color. Los niños del barrio pintaron un gran mural en la pared principal, una figura caminando entre casas, rodeada de flores de papel, frases escritas a mano y dibujos de manos unidas. Nadie puso rostro a Jesús, pero todos sabían que estaba allí, reflejado en cada mirada, en cada plato compartido, en cada acto pequeño que devolvía la esperanza. Antes de cerrar esa jornada y despedirse de los que escuchaban su historia, Miguel quiso dejar un mensaje. Su voz, serena y firme, resonó con emoción. Si alguna vez te preguntas si vale la pena detenerte a ayudar a un desconocido, dijo, recuerda esto, la bondad siempre encuentra el camino de regreso. No importa de dónde vengas, ni cuánto tengas, lo único que cuenta es atreverte a amar, aunque sea por un instante. Ese instante puede cambiarlo todo. Y con una sonrisa sincera, añadió, si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que inspiran, historias de gente común que hace cosas extraordinarias, personas como tú, que con sus actos sencillos hacen del mundo un lugar mejor. Y antes de irte, da clic en el video que aparece en pantalla. Ahí te contamos otra historia real, una historia de esperanza, de compasión, de esas que nos recuerdan que todavía hay luz en medio de la oscuridad. Su voz se suavizó al final, como una caricia. El cambio empieza con un solo acto, dijo. Y ese acto puede ser tuyo. Tú puedes ser el inicio de una nueva historia. Gracias por haberte quedado hasta el final.